Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Ya debes haber escuchado esto antes. Se le llama la presunción de inocencia y es un derecho humano. Pero a veces ya un individuo, al ser solo sospechoso de un crimen, ya es visto por todo el mundo como culpable. El caso del que les voy a hablar hoy es totalmente real, aunque pareciera haber sido sacado de una película de terror por lo que sucedió con el supuesto criminal. Esta es la historia de Johnny Frank Garrett. Era el 31 de octubre del año 1981, día de Halloween, cuando la hermana Thadea Benz, de 76 años de edad, una monja católica, fue hallada muerta por otra hermana del convento de San Francisco, localizado en Amarillo, Texas. La hermana Thadea se encontraba totalmente desnuda y ensangrentada. De inmediato fue llamada la policía al lugar y cuando llegan los investigadores se dan cuenta que hay una ventana rota en un salón del convento. La policía cree que este sería por donde el asesino había entrado al monasterio. Además hallaron un cuchillo con sangre de la víctima debajo de la cama de la monja. Tanto la ropa de la cama como su cabecera estaban todas ensangrentadas, pero en esa cabecera había una huella parcial. También se había hallado otro cuchillo de cocina por donde debería haber huido el criminal. Asimismo habían hallado 2 cabellos negros. La autopsia reveló que la hermana Thadea había sido abusada además de haber sido apuñalada varias veces. También tenía varios golpes en la cabeza y el patólogo determina que la causa de la muerte había sido estrangulamiento manual. La policía interrogó todo el vecindario para ver si alguien había visto algo, hasta que apareció un testigo que dice haber visto a un chico llamado Johnny Frank Garrett salir corriendo del convento la noche del asesinato. Garrett vivía frente al convento y era un joven que padecía discapacidad mental extrema. Pero no solo, era alcohólico y consumía sustancias ilícitas, y solo tenía 17 años de edad. Los investigadores al revisar el lugar donde vivía el joven se dan cuenta que el cuchillo de cocina hallado en el camino era de la misma marca que había en la cocina donde vivía Frank Garrett. Además de esas 2 pruebas, los detectives ven que la huella parcial encontrada en la cabecera de la cama pareciera que coincidía con las huellas de Garrett. Lo único que no encajaba eran los 2 cabellos negros encontrados, ya que Frank era de cabello castaño. Cuando interrogan a Johnny Frank Garrett, ya los detectives están convencidos que tenían al asesino, y solo era cuestión de que confesara. En su confesión él dice que él sí fue quien rompió la ventana, pero 2 días antes del asesinato, ya que había entrado al convento a robar para pagar sus vicios, y había logrado robar un reproductor de sonido. Cuando es confrontado con la huella encontrada, Johnny Frank dice que es posible que la haya dejado cuando entró a robar, ya que había pasado por varias habitaciones. La policía escribe toda la confesión que había dado el joven y le agrega que él había encontrado a la hermana Thadea y había abusado de ella para después terminar con su vida. Johnny Frank Garrett se negó rotundamente a firmar esa declaración y nunca la firmaría. Frank Garrett había tenido una infancia infeliz y me estoy quedando corto con lo que había sufrido este individuo. Había sido abusado por su padrastro, además de sufrir palizas por parte de este. Además, siendo niño, lo grabó teniendo actos para películas para adultos caseras. Con solo 10 años, Garrett ya era alcohólico, además de consumir otras sustancias ilícitas. Pero no solo, su discapacidad mental provenía de haber estado expuesto a un alucinógeno como era el diluyente de pintura. Esto le había dañado el cerebro. Tras todo esto, en el juicio la defensa de Garrett declaró que el chico no estaba en sus facultades mentales, que padecía de múltiples personalidades como resultado del abuso físico y sexual que había sufrido siendo un niño. Y por eso el abogado defensor dijo que Frank Garrett era incapaz de haber cometido el asesinato. Por su parte, la fiscalía en su acusación dijeron que aunque Garrett no fuera normal, no significaba que no sabía lo que estaba haciendo y lo que conllevaría su acción. Johnny Frank Garrett fue hallado culpable y condenado a la pena de muerte, aunque siempre él se mantuvo firme en su inocencia. Garrett ya tenía fecha para su ejecución, era el 6 de enero del año 1992. Después de haber pasado más de 10 años en prisión y haber perdido en todas las apelaciones, había llegado el momento de pagar su condena. Solo que a última hora la gobernadora de Texas le concedió un indulto de 30 días al supuesto asesino. La gobernadora había tomado esa decisión por petición del propio Papa Juan Pablo II, así que el caso pasó a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas. La esperanza de Johnny Frank Garrett era que cambiaran la pena de muerte por la cadena perpetua.
Pero los 17 miembros de la Junta votaron a favor de mantener la sentencia de muerte en contra de Garrett. Entonces sería ejecutado el 11 de febrero del año 1992 por inyección letal. La última comida que había pedido fue un helado de vainilla. Y sus últimas palabras fueron: me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme. Y el resto del mundo puede besarme el trasero. Pero días antes de su ejecución, Johnny Frank había escrito una carta y la había enviado a los que gobernaban Texas, además de los medios de comunicación. En la carta nuevamente reclamaba su inocencia y denunciaba que tanto el Estado como la prensa eran un fraude, para después maldecir a todos los que tenían que ver con su injusta condena. Poco tiempo después de la ejecución de Frank Garrett, personas que tuvieron que ver con el juicio empezaron a fallecer en circunstancias extrañas. Por ejemplo, una miembro del jurado cayó por unas escaleras y falleció. Otro miembro del jurado perdió a sus 2 hijas. La primera había muerto tras recibir un disparo accidental en la cabeza. La segunda, pocos días después, fue atropellada por un conductor ebrio. 2 abogados defensores de Garrett, asimismo un juez de apelaciones en el caso de este, además de un oficial que había estado a cargo del caso, los 4 fallecieron de leucemia con poca diferencia de tiempo entre cada uno. La esposa del médico forense del caso falleció de cáncer de páncreas. Este mismo forense terminaría en prisión por falsificar informes de autopsia. En total fueron 15 personas que fallecieron que habían tenido algo que ver con la condena de Johnny Frank Garrett. ¿Maldición o coincidencia? Pero el dato más trágico se los dejé para el final. Johnny Frank Garrett era inocente. Después de años de lucha, la hermana de Garrett logró que hicieran una prueba de ADN con los fluidos encontrados en la hermana Tadea. Recordemos que las pruebas de ADN en los 80 no estaban tan avanzadas como lo estuvieron años después. La prueba de ADN determinó que Johnny Frank Garrett no había sido el asesino, pero en la base de datos de la policía encontraron un perfil de ADN que coincidía con el del asesino. Este había sido un refugiado cubano de nombre Leoncio Pérez Rueda, quien estaba en prisión cumpliendo con una condena por haber asesinado y abusado de una mujer mayor de 77 años de edad. Este crimen había ocurrido solo meses antes del asesinato de la monja y relativamente cerca. La policía, al saber del crimen de la hermana Tadea, en un principio lo conectó con el crimen de la otra víctima, ya que habían sido de formas similares, pero después lo descartaron que hubiera sido la misma persona. Pero es que además de eso, los detectives habían interrogado a Leoncio Pérez Rueda cuando el crimen de Tadea Benz, y llegó a ser uno de los primeros sospechosos, para después ser sacado de la lista y los investigadores solo centrarse en Frank Garrett. Estos estuvieron siempre empeñados en que Garrett era el culpable, y es que este grupo de investigación tiempo después sería acusado de fabricar varias pruebas en contra de acusados. Entre ellos estaba Johnny Frank. Ahora imaginen el infierno de vida que llevó Johnny Frank Garrett, quien tuvo una infancia terrible que lo hizo caer en adicciones, para después, siendo muy joven, ser acusado de un aberrante crimen siendo inocente, para después pasar 10 años en el corredor de la muerte esperando ser ejecutado. Y cuando por fin parecía que podría librarse de la pena de muerte, las 17 personas de una junta todas votaron a favor de que tenía que cumplir la pena capital. Una historia espantosa con tintes dramáticos y terroríficos de una persona con graves problemas mentales. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.